La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Estamos hablando de la ceguera espiritual. Algunos puntos por los cuales algunas señales que usted y yo podemos identificar si alguien está entrando en ceguera espiritual o si ya está en ceguera espiritual. Entonces recuerde que proclama su propia justicia, él habla de su propia santidad, el tema más frecuente es lo que él hace, lo que él es, y bueno, ya sabemos lo que dice la Biblia de eso. Lo otro es que es una persona que entonces camina en sus emociones, camina no en el espíritu, no es guiado por el espíritu, sino que camina en su carne, camina de acuerdo a lo que su alma le determina. Eso es. El tercero lo vimos en Mateo capítulo número 6, versículo 23, vaya allá, que ese es el tercero, 6:23. Habla de la lámpara de los ojos, ¿no? Y dice la palabra del Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y dijimos que el ojo maligno es aquel que no sostiene, que no habla con sinceridad. Claro, uno habla con los ojos y uno escucha con los ojos. Si no lo sabía, la Biblia lo dice. Sí, la Biblia dice que uno escucha y habla con los ojos. Claro, le doy un ejemplo. Vaya a Nehemías capítulo 1, versículo 6. Lo estuvimos viendo el miércoles cuando dice Nehemías: inclina tu oído y abre tus ojos para escuchar mi oración. Claro, eso es. Entonces, cuando el ojo es maligno, no sostiene la mirada de otro, no mira fijamente, no habla mirando para no exponer lo que hay en el corazón. Y dijimos que eso se produce es porque hay un corazón herido en esa persona, un corazón ofendido, un corazón que no confía en nadie. Esa persona al final hará el mal. Escuche esto, hermano, escúchelo. La persona que no puede sostener la mirada cuando habla es una persona que está dañada en su alma, en su corazón. Es una persona que ha sido rechazada, es una persona que ha sido herida, que ha sido maltratada, tal vez fue abusada. Y esa persona un día, cualquier día, un día hará algo que nadie espera. Dejará a su familia, abandonará a sus hijos, saldrá con una decisión que nadie esperaba. Haciendo daño, claro que sí, haciendo mucho daño a las personas que están a su alrededor. Y no es capaz, por la ceguera que en ellos hay, no es capaz de identificar lo que está pasando en su vida, lo que está pasando alrededor, lo que está pasando a través de esa decisión que tomó. No, él solamente busca su bienestar porque teme que los demás le sigan haciendo daño, así como lo hizo su papá, así como lo hizo su mamá, así como lo hicieron su familia más cercana. Así que él al final solamente va a buscar lo que él cree que es su propio beneficio. Y por la ceguera en que ellos hay, porque no hay una limpieza, una sanidad emocional, entonces van a hacer lo malo, van a tomar decisiones de las que se van a lamentar después, pero que ellos no son conscientes totalmente por la ceguera que en ellos hay. Ahora continuemos, vamos a continuar. Llevamos 3 punticos muy claros de lo que es la ceguera espiritual.
Ahora vamos a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda, y vamos a ubicarnos en el capítulo número 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces dice la palabra, capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, en algunas partes dice misterio, por ejemplo el misterio de la iniquidad es un misterio, no es un ministerio. Este es un ministerio. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este servicio por hacer, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Empecemos a entender. Pablo dice, teniendo nosotros la oportunidad de servir a la humanidad, no porque lo merezcamos, no porque seamos los más preparados, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a servir. Ministerio, servicio. Ministro, servidor. Un servidor jamás hará daño a nadie, así como un esclavo jamás le hace daño a sus amos. Así es. Entonces, Pablo está diciendo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, por la misericordia de Dios, según la misericordia que hemos recibido, entonces no desmayamos, no nos desanimamos, no botamos la toalla, no decimos, ay, ya no más. Porque a veces, escúcheme, a veces la persona ve su entorno, ve el estado actual de su vida, mira alrededor y dice, Dios mío, ¿por qué después de tanto tiempo lo que yo veo es desastre, ruina? Tal vez personas que llegaron un día a la casa y se encontraron que su esposa y sus hijos ya no estaban, se habían ido, y se paran a pensar de qué valió tantos años en haberse esforzado por esa esposa, por esos hijos, sí con errores, pero ¿por qué esto? Y muchos piensan en desmayar, muchos dicen, no vale la pena seguir, voy a soltarlo todo, voy a dejarlo todo, que se acabe lo que se acabe. Y Pablo está diciendo, no desmayemos porque fue algo que Dios te dio. Y lo que Dios nos dio, hermano, eso no lo podemos dejar de hacer. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Lo que Dios nos dio, lo que Dios nos encomendó, hagámoslo. Él sabrá qué hace con nosotros. Él sabrá qué hace a través de nosotros si le vamos a servir. Como padre, como esposo, como, no sé, jefe, patrón, pastor, lo que usted quiera. Siempre tenemos que poner nuestros ojos en el Señor y seguir adelante. Dice, versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Tremendo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué tremendo. Mire, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Pablo dice, venga y hágame auditoría. Venga y hágame auditoría, que no estoy escondiendo nada. Revíseme el celular, revíseme la tablet, revíseme el PC, revíseme todo. Cuando él dice encomendándonos a toda conciencia humana, está diciendo, venga, hágame auditoría. Porque lo que dice antes de eso es que la persona que está ciega anda con astucia, pensando que engaña a alguien. Oculta cosas. Trata de engañar a los demás, pensando que está ganando algo con eso. El que está ciego espiritualmente manipula y no sabe que el daño lo va a recibir él. El que está ciego espiritualmente oculta cosas y cree que está ganando, que está recibiendo beneficio al ocultar cosas. No, nadie se da cuenta, de Dios no se esconde nadie. El que está ciego cree que engañando a otro puede engañar a Dios, que no va a pasar nada. Porque como nadie se da cuenta, porque como nadie sabe lo que estoy haciendo, porque como nadie sabe lo que tramamos en lo oculto, hay personas, mire hermano, hay gente que parecía muy buena persona, gente, empresarios, y cuando les hicieron una investigación, se dieron cuenta, póngale atención a esto, se dieron cuenta que movían el dinero de una manera tan astuta que hacían transferencias a cuentas personales para su propio beneficio. Y delante de la empresa estaban, wow, intachable, qué hombre tan recto,
qué gran administrador, pero tenían cosas en lo oculto. Hacían chanchullo en lo oculto. Y Dios, escúcheme, aquel Dios de los cielos que dice que Él no va a permitir que nada se quede en lo oculto, sino que todo saldrá a la luz tarde o temprano. Él va a sacar a relucir las cosas tal como son. Él va a poner la verdad en lo alto. Él va a sacar la verdad a la luz del Evangelio para que todos nos demos cuenta. Pero ¿sabe qué pasa? Que el que está ciego en su codicia, el que está ciego en su maldad, el que está ciego en su, ¿qué será? En su impiedad. Pero es que estamos hablando de cristianos, pastor. Pero podría ser impiedad. Podría ser que esa persona llegó a estar ciega porque nunca aceptó la Biblia tal como está. Nunca aceptó los mandamientos tal como están. Los cuestionó, los seleccionó, escogió obedecer unos, pero también desechó otros. Impío. Siga leyendo conmigo. Dice la palabra entonces, 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Allí es donde muchas personas cometemos el error de pronto de decir, los impíos, los que no conocen la Biblia. Los impíos sí, pero los que no conocen la Biblia no solamente. Está hablando de impíos, sí, pero no todos los impíos son inconversos. La palabra impiedad es no piadoso. La palabra piedad, oiga, es el diseño del evangelio. Póngale cuidado, le recuerdo lo que estuvimos estudiando. Piedad, esquema del evangelio. Esquema significa exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de un asunto, en este caso del evangelio. El impío no solamente es el no cristiano, el que no conoce a Dios. Muchas veces podemos encontrar un cristiano impío. ¿Cómo así, pastor? Sí. El cristiano que no obedece la palabra, el cristiano que conociendo lo que dice la Biblia, hace otra cosa, porque le conviene, porque le parece bien, porque no cree que eso esté funcionando en este tiempo. Esa persona, Dios la llama impío, no pío, no piadoso, no hay piedad en él. No hay una vivencia del esquema del evangelio, no hay una vivencia de la exposición de los puntos principales del evangelio. No, él no le interesa. Él vive una vida diferente, él vive un evangelio diferente, él vive el evangelio de acuerdo a lo que él lo concibe, no sujeto a la palabra. Eso es. Y entonces dice el versículo número 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, encubierto es que no se ve, encubierto es tapado, cubierto, significa lo mismo que velo. Velo, literal o figurado, encubrir, es lo mismo. Entonces el evangelio está encubierto entre los ciegos, y solamente es ciego el que no sabe del evangelio, el que no conoce el evangelio. No, hay muchos cristianos en esta situación. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí volvemos a estar equivocados cuando creemos que son solamente los que no conocen el evangelio, los incrédulos. Un incrédulo es el que no cree aún a lo que ve. Claro, un incrédulo es aquel que se le está mostrando, mire, ¿sí ve? No. Pero lo estás viendo, no, a mí no me vengan con ese cuento, no me vengan con ese cuento. Y hay demasiados cristianos hoy en día incrédulos, porque se les está mostrando la Biblia y dicen, yo no creo. Hermano, pero mire, lea, vamos a buscar ayudas para entender mejor lo que... No, yo aprendí de otra manera, o sencillamente eso no me cuadra a mí.
ese es un incrédulo, ese es un impío, porque no camina conforme al diseño del Evangelio. Ya lo dije, porque vive una vida como Él le place. ¿Sabe una cosa? Primer libro de Samuel nos habla de lo que es una persona con mucho conocimiento, pero no piadoso, apartado de la exposición del esquema del Evangelio. Por favor, lea conmigo primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo número 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Lea el versículo número 12 conmigo. Dice la palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y alguien dice: ay, qué tremendo, Elí nunca les enseñó. Elí nunca se sentó a explicarles. No, perdóneme. Este español de España no debe ser entendido como entendemos el español de Colombia. El impío es la no práctica del diseño del Evangelio, la no práctica. Pero en esta parte es ignorar. No conocer no es solamente desconocer la teoría, no. Es sencillamente ignorar lo que se ha leído, lo que se ha entendido. No conocían a Jehová. ¿Por qué no lo conocían? Porque sencillamente habían ignorado todo lo que su papá les había enseñado. Era ley en Israel que el muchacho a los 5 años empezara a estudiar. Y cuando tenía 12 años tenía que aprender, saberse la Torá. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que estos hijos de Elí habían ignorado totalmente lo que el Dios de su padre había hecho, a través de su padre y en su padre. ¿Cómo no iban a saber quién era Dios si veían a Elí todos los días orando al Dios de los cielos, hablando del Dios de los cielos, invocando al Dios de los cielos? Pero al igual que los hijos de Elí, hay mucho cristiano que está cegado. Sí, cristiano, cegado por el diablo. Como veíamos en Mateo 15, cuando dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos: ustedes están equivocados, porque de labios me honran, como lo dice Isaías, pero su corazón está lejos de mí, porque todo lo que ustedes tienen para obedecer son mandamientos de hombre, y quebrantan mis mandamientos, los míos, por obedecer la tradición de sus padres, de los ancianos, de sus abuelos. Eso es. Asimismo, esta clase de ciegos, porque estamos hablando, segunda carta a los Corintios 4:4, estamos hablando entonces de personas que pueden conocer el Evangelio, pero que han determinado no obedecer parte de ese Evangelio. Sencillo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se lo voy a explicar un poquito más. ¿Conoce usted una persona que cuando no teníamos la cuarentena iba a la iglesia todos los domingos, tal vez en semana también iba, pero que llega a su casa y parece como que no supiera quién es? Ve toda clase de películas, dice vulgaridades con su boca, las vulgaridades que dice un hombre impío. Pero pregúntele de Biblia y verá. Usted puede decir: pastor, no ha nacido de nuevo. La Biblia habla de personas que se dejaron pervertir en su corazón. Mire, leámoslo para que usted entienda. Y eso hace parte de este punto. Efesios, capítulo 4. Efesios, el capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo número 17, Efesios 4:17. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, lo que tienen aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecer es oscuridad, oscurecer. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ciegos,
ajenos de la vida de Dios. Ay, pero es que él está hablando de gente conocedora, de personas que conocieron el Evangelio, que caminaron en el Evangelio. Juan dice, ellos estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Aprendieron la Biblia para crear su propia doctrina. Hay hombres con una doctrina muy personal. Hay hombres con una doctrina, bueno, hombres y mujeres, con una doctrina que ellos mismos inventaron. De su corazón herido, de su corazón ofendido, llenos de deseos de venganza, crearon una doctrina nueva que no tiene nada que ver con el Evangelio del Señor Jesús. Pero empezaron a predicarla y empezaron a contaminar la gente que estaban a su alrededor. Estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de sus sobrinos, de sus hermanos. Empezaron a contaminar. ¿Cuánta gente hay que escribe y que dice que no es así lo que dice la Biblia? Sí, que no, que eso no quiere decir eso. ¿Y entonces qué quiere decir? Si nosotros tenemos la fuente más confiable, que es el conocimiento del significado de las palabras en el idioma de donde se transcribió la Biblia. Pero hay gente que dice que no, que lo que pasa es que esto, aquello y lo otro, y que por eso eso no está vigente, y que no es así, como lo dice la palabra. No es así. Dice entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Estar ajeno es estar alejado, ajeno es no conocido, forastero de la vida de Dios, no sabe qué es. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí hay dos cosas. La ignorancia es el desconocimiento de la verdad de Dios, aunque leamos mucho la Biblia. ¿O usted no ha entendido en los últimos tiempos cosas que antes no entendió? Mire, Dios es tan hermoso que en los últimos tiempos está derramando tal entendimiento en la iglesia que a mí se me acercan muchas personas y me dicen, pastor, estoy más contento. ¿Cómo le parece que desde hace un año, desde hace 6 meses, desde hace 2 años, estoy entendiendo mejor la Biblia que en los otros 30 años que yo viví el Evangelio? Ah, él era ignorante. Aunque había leído toda la Biblia y se la había leído 3 veces de pasta a pasta, ignoraba lo que realmente quería decir el Señor en los pasajes de la Biblia. Y cuando una persona ignora lo que está leyendo, pues no lo puede creer. Y si no lo puede creer, no lo va a obedecer. Porque tiene ignorancia en su corazón. ¿Y qué dice? El otro punto que dice, por la dureza de su corazón. La persona dura en el corazón no podrá ser salva. La persona dura en su corazón significa que tiene un corazón de piedra, un corazón que no tiene misericordia, un corazón que no piensa sino en su propio beneficio. ¿Usted ha conocido alguna persona? Escúcheme. ¿Usted ha conocido una persona? Qué bueno que no vaya a ser su esposo, ¿no? Porque sí me he dado cuenta de esposos y de esposas. Esposos que son déspotas, son ásperos con su esposa, pero cuando la necesitan, escuche que esto es doloroso, cuando la necesitan, entonces se ponen amables, se ponen cariñosos. Ellos no saben ser cariñosos, ellos no saben dar amor, ellos son astutos, tienen un corazón duro, pero cuando necesitan a la otra persona, lo suavizan. Mire, hermano, alguien me decía, pastor, tengo un jefe que es terrible, un jefe que durante 3 años lo he saludado y nunca me ha saludado. He pedido 3 veces cita con él y nunca ha tenido tiempo para mí. Pero se dio cuenta que la junta directiva lo iba a echar y de un momento a otro empezó a llamarme. Jaimito, Jaimito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está su familia? Yo siempre me he preocupado por usted, aunque usted de pronto no se dé cuenta. Mentiras. Él lo llamaba buscando un voto para que no lo echaran. Eso es vergonzoso, hermano. Y son personas que caminaron su tiempo ciegos, pensando que no iban a necesitar de nadie. Escuche esto, el ciego espiritual se siente independiente, autosuficiente, no necesita de nadie, no atiende a nadie.
no le importan los problemas de nadie, no confía en nadie, tiene un corazón duro. Tiene un corazón duro. Entonces usted ya se está explicando por qué ese esposo, ese papá, a él no le importa nada, olvídese. Pero Dios no lo permita. Si alguna vez él ha estado enfermo, si alguna vez esa persona, hombre o mujer, se ha visto en una necesidad porque sufrió un quebranto de salud, usted lo ve suavecito, porque te necesita, porque requiere de tus servicios, porque no puede depender de sí mismo. Pero ¿qué pasó cuando ya sanó? ¿Qué pasó cuando se levantó de esa cama y pudo volver a ser él mismo, montarse en su automóvil, salir, entrar? ¿Qué pasó? Volvió a ser la misma persona, hiriente, altiva, grosera, porque ya no te necesita. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La persona ciega tiene un corazón duro, porque está entenebrecido, porque su corazón está en tinieblas, porque él no puede ver la gloria de Dios. Lo dijo segunda carta a los Corintios 4:4. No le resplandece la luz del evangelio, no puede. Su corazón está herido, su corazón está lastimado. Le repito, son personas que dicen que todos son malos. Guárdese de ellas. ¿Ha escuchado alguna vez un hombre decir, qué va, las mujeres todas son malas? ¿Ha escuchado una mujer decir, los hombres, eso no hay con qué hacer un caldo? Todos son malos, igualiticos, cortados con la misma tijera. Ella está ciega y está amargada. Él está ciego y está amargado. Él no puede ver una realidad. ¿Cómo va a decir que todas las mujeres son iguales si él no ha podido vivir con todas? ¿Cómo va a decir ella que todos los hombres son iguales si ella no ha tenido tiempo en esta vida de vivir con todos, de conocerlos a todos? Pero la ceguera espiritual, que también viene por la amargura, que eso es lo que está diciendo aquí este pasaje, entonces cega el entendimiento espiritual de la persona. No entiende, no puede, no es capaz. Siga leyendo. Vamos a leer un poquito más. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, concupiscencia, expectación por lo prohibido, lascivia, deseos extremos, placer extremo, de toda clase, no solamente sexual, lascivia, mucho sueño, mucho placer, mucha comida, mucho sexo, mucho de todo. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cristianos, hermano, ciegos, piensan que se van a burlar de Dios, piensan que van a salir ilesos después de haber pecado. Dice el 20, para usted y para mí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuche, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, mas yo no he aprendido así a Cristo. Cristo me ha enseñado de una manera diferente. Yo no puedo hacer lo que la Biblia dice que no puedo hacer. El 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, pónganle cuidado, está invocando la verdad que está en Jesús, Jesús es la verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, escúcheme, Pablo está diciendo ya deje la ceguera a un lado, deje de vivir en este mundo como que fuera un impío, deje de vivir como que fuera un ignorante del evangelio, no, ahora viva como aquel que recibió una nueva naturaleza y tuvo la oportunidad de despojarse del hombre viejo que está lleno de vicios, que está engañado, que está metido en una fantasía. La persona ciega, hermano, está metido en un hueco. Él no le cree sino a él mismo. ¿Sabe que el fariseo, cuando se paró junto al publicano y que empezó a decir, gracias Señor, porque yo no soy como los malos del mundo? Ellos están perdidos. Ni siquiera soy como este. Porque yo oro, yo ayuno, yo diezmo. Y el Señor dice, ese está ciego. Ese está ciego. Ese está hablando con el alma y no se da cuenta. Ese cree que Dios le está hablando.
Está ciego. Escúcheme, cuando usted encuentre una persona que esté haciendo cosas que no están con la Biblia, pero diga que es un hombre de oración, pero diga que es una mujer de oración, pero coja la Biblia para enseñar, pero está desviado de la palabra del Señor, ese está ciego. De acuerdo a su codicia, de acuerdo a los deseos de su corazón, esa persona torció su camino y sencillamente ni se da cuenta. Ni se da cuenta. Él sigue diciendo que ayuna, que ora, pero de la misma manera dice, aquí la Biblia dice, aquí la Biblia, y se justifica en su mal proceder. Yo le he contado a ustedes un testimonio que tengo de por allá, del norte del valle, donde una situación se presentó con un hombre mayor de 30 años, que se enamoró de una niña de 14 años. Y dijo que se iba a meter en un ayuno de 40 días para que el Señor le confirmara si ella era su esposa o no. Él hizo los 40 días de ayuno y salió de una a proponerle matrimonio a la niña de 14 años. Ese hombre estaba ciego. Ese hombre hizo el ayuno solamente como un pretexto, como un argumento para decirle, soy muy espiritual, hice 40 días de ayuno, no me puedes negar que soy un hombre que Dios le habló, y si vengo a decirte que te cases conmigo, es porque Dios lo dijo así. Está ciego. Está ciego porque usa las cosas del evangelio, usa la palabra y los ejercicios espirituales para conseguir sus propios propósitos, no sabiendo la desgracia que se le viene encima. Como los que se metieron en ayuno para sacar a Nabot a juicio y condenarlo. No saben lo que les espera. No saben que hay un Dios de los cielos allá, por encima de todo y de todos, viendo, mirando la conducta, los hechos de los seres humanos y castigando a aquel que hace lo malo. El ciego siempre hace lo malo, el ciego espiritual siempre afecta a los demás, el ciego espiritual siempre va a dañar a alguien. Así es. Hermano, ya, hay ceguera porque no nos hemos despojado de la naturaleza antigua. Hay ceguera porque todavía estamos atados a esa vieja naturaleza viciada conforme a los deseos engañosos, deseos del alma, de un alma no sana. Le voy a resumir esto porque, aunque me quedan 3 punticos, se nos acaba el tiempo. Escuche esto. En resumen, una persona ciega espiritualmente es la persona que su alma se volvió un tropiezo para el espíritu. Si usted ha escuchado nuestro estudio de espíritu, alma y cuerpo, se dará cuenta que el espíritu tiene varias dificultades y una de ellas es vivir a la manera carnal, a la manera humana, almáticamente. Esa persona está ciega espiritualmente porque su espíritu no lo puede guiar a la verdad. Es su alma la que toma como pretexto el hecho de estar en una iglesia, de ser un hombre o una mujer reconocida como un cristiano, y lo que hace, lo hace con el pretexto de que Dios se lo dijo. Pero yo le pregunto algo a usted, mi hermano. ¿Cuántas personas ha conocido usted que dicen que Dios le dijo que hiciera algo antibíblico? Yo conozco muchas. ¿Cuántas personas ha conocido usted que dicen que Dios los ha mandado a hacer algo antibíblico? ¿Y les va bien? No, no les va bien. ¿Por qué no les va bien si Dios se lo dijo? Porque Dios no se lo dijo. Se lo dijo su alma enferma, se lo dijo su alma amargada, se lo dijo su alma atribulada, se lo dijo su alma dañada por el rechazo, por el abandono, por el maltrato, por el abuso. Y todo el tiempo que caminaron en el evangelio, lo hicieron ciegos. Y salieron al ministerio y dañaron personas porque estaban ciegos, porque no podían ver la voluntad de Dios, porque no podían escuchar la voz de Dios. Y ese sería otro tema, la sordera espiritual. Así que cuidémonos de esto. Mire, si a usted le es difícil obedecer los mandamientos pequeños, si a usted le es difícil saludar a todo mundo, si usted reconoce que en su vida hay enemistad,
si usted reconoce que en su vida hay pleito, contiendas, iras, que frecuentemente el mal genio lo toma, busque ayuda. Váyase a los pies del Señor, enciérrese y reconozca delante del Señor que tiene reclamos, que tal vez está odiando, que no ha podido perdonar a ese papá que lo abandonó, esa mamá que lo abandonó, ese tío que lo maltrató, ese papá que lo castigó como castigando un animalito. Dígale al Señor esas cosas, porque eso está haciendo daño, eso está marcando en tu vida que no puedas hacer las cosas que dice Dios. Está entenebreciendo la vista espiritual y te está sacando de la posibilidad de vivir como Dios quiere. Sé que el Señor nos va a ayudar a entender mucho mejor esto, porque lo que Dios quiere, mi hermano, mi hermana, es que en estos últimos tiempos, sí Señor, la Biblia dice que este es comienzo de dolores. Tal vez no tendremos a un año de pronto la gran tribulación, no, pero es tiempo de que la iglesia se prepare, es tiempo de que reconozcamos qué es vivir en la carne y qué es vivir en el espíritu, qué es vivir por las emociones y qué es vivir por los principios bíblicos, qué es reaccionar de acuerdo a lo que yo siento y qué es reaccionar de acuerdo a lo que está escrito. Es necesario eso, hermano, porque ya la gente no nos cree que seamos cristianos llenos de pleitos, de contiendas entre nosotros, ahí gritando a la mujer, gritando al marido, a los hijos, sacándole peinilla al de enseguida, y es que cristianos, peleando con los vecinos, alegando e insultando al patrón, rebelándose contra el jefe. No, hermano, este tiempo es de un cambio, escúcheme, un evangelio de cambio, un evangelio de transformación, un evangelio donde usted y yo podamos empezar a vivir una vida nueva, diferente a la que todo el mundo vive, viendo con los ojos espirituales lo que le agrada a Dios y caminando en ello. Así que te voy a invitar para que estemos en oración. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor. Es tiempo, Señor, de entendimiento, es tiempo de conocimiento, es tiempo de fe, de confiar en ti y en tu palabra. Señor, delante de ti estamos todos nosotros, los que estamos conectados, Señor, a este tiempo, a estas páginas, a estas redes sociales, Señor. Padre Celestial, pidiendo tu asistencia, pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo que en tu gracia, infinita gracia, Señor, nos permitas ver y reconocer si en alguno de nosotros ha avanzado de alguna manera la ceguera espiritual, si alguna de estas señales hay en nosotros, Señor, si estamos haciendo lo que bien nos parece, si estamos proclamando nuestra propia justicia, Padre bendito, si estamos participando, Señor, de la mundanalidad, de la idolatría, del pecado, de los vicios, Señor, de todo ese sistema pagano, y estamos diciendo que está bien cuando tu palabra dice que está mal. Si alguno de nosotros, Señor, está manipulando a otro para conseguir lo que nosotros queremos, Padre, si de alguna manera, Rey de Gloria, nosotros nos hemos convertido en impíos, personas que no vivimos la piedad, el esquema del evangelio, sino que hemos inventado un evangelio personal y propio, Señor, que nos conviene a nosotros, que nos beneficia a nosotros, pero que afecta a los demás. Padre, ayúdanos, Señor. Levántanos de todo engaño, de toda mentira, de todo error. Levántanos, Señor, por favor, de toda incapacidad de reconocer nuestro error y nuestro pecado. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que abras los ojos del entendimiento de toda la iglesia, que nos des la capacidad de reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo, no según quién, sino según tu palabra, Señor, según lo que está escrito en tu palabra, bendito Dios. Y que si alguno de nosotros reconoce que está haciendo lo malo, nos podamos apartar de eso malo, nos podamos arrepentir, cambiar de pensamiento, Señor, y empezar a caminar una vida nueva, una vida completamente diferente, apartada del capricho, apartada del deseo, apartada de la codicia, una vida apartada, Señor, del reclamo, del odio, del resentimiento, de la enemistad, del pleito, de la ira, y que podamos ver al invisible, Señor, aquel que nadie más ve sino nosotros, los hijos y las hijas tuyas, Señor,
que te podamos ver a ti, que podamos ver claramente ese camino de perfeccionamiento que trazaste para nosotros y que podamos caminar en él, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Porque si no podemos ver el camino por donde vamos, Señor, nos vamos a perder. Porque si la ceguera, Señor, si el velo cae en nuestros ojos, no nos daremos cuenta ni siquiera en el momento en que nos apartamos de ese camino recto y empezamos a hacer lo malo. Y cuando nos demos cuenta, Señor, estaremos al borde del abismo tal vez. Tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Ese es el camino del ciego, ese es el camino de aquel que anda en tinieblas, es el camino de aquel que está velado, que sus ojos espirituales están velados. Por eso hoy te pedimos, Señor mío, que apartes de nuestra vida, Señor, toda tiniebla, todo entenebrecimiento, toda ceguera espiritual, y que por favor, llevados de tu mano, nos vuelvas al camino que un día dejamos, y que tu gracia nunca se aparte de nosotros, y que tu gloria, Señor, nos cambie permanentemente, y que puedas con toda libertad perfeccionar tu obra a través de nosotros, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy podemos declarar familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres, familias de bendición, familias de poder y de autoridad, familias con fe, con una fe creciente, con una fe productiva, para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti el honor, la alabanza y la exaltación, a ti la gloria y la adoración desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús.